panorama internacional a raíz del 6º día de protestas, luego del asesinato a manos de la brutalidad policial que pasó con George Floyd. Nosotros tenemos que esta situación que está pasando con George Floyd tiene grandes repercusiones, pero no solamente porque asesinaron y hubo un abuso policial brutal y que quedó evidenciado por los medios de comunicación, por una cámara, en la asfixia que le hacía el policía al señor Floyd. A pesar de que le decía, mire, él le decía, no puedo respirar, él continuó, y a pesar de que lo estaban grabando. Pero la indignación ha sido más, porque recordemos que actualmente en Estados Unidos hay 102,000 muertos, casi llegando a 103,000, porque son 102,800 y pico de muertos. Faltaban apenas una decena para llegar, menos de una decena para llegar a los 103,000 muertos. Cuando usted se pone a ver quiénes son los muertos, han sido los más pobres. Y dentro de los más pobres nos encontramos con que son los negros y son los latinos. Entonces, el abuso policial, que es verdad que indigna, ha generado que existan actualmente 40 ciudades en Estados Unidos con toque de queda, protestas en 75 ciudades, incluyendo la Casa Blanca, o sea, cerca de la Casa Blanca, Washington, D.C. Hay un estado de Washington y está Washington, D.C., que es la capital. En la capital, en Washington, D.C., o sea, Washington, la capital, hay protestas también, y cerca de la Casa Blanca. ¿Y qué ha exacerbado tanto esos ánimos? ¿Y qué ha generado esa protesta? No solamente es esa brutal golpiza que terminó el asesinato, no es solo eso, es que eso sirvió como detonante de esa situación que se ha cebado con la vida de esas 102,000 y pico de personas, y que son la mayoría pobres, que hay unas condiciones que no se han mejorado y han estado ahí. Decía BBC en el día de hoy, lo publicó en un reportaje, que estas son las peores protestas desde la muerte de Martin Luther King Jr. en 1968. Y es increíble que Martin Luther King dijese a principios de los años 60 que él tenía un sueño de ver ese gran país, porque realmente ha sido grande, porque ha tenido un legado democrático grande, pero que no ha sido incluyente con los más pobres, no ha sido incluyente con los negros. Y él lo decía, yo tengo un sueño de ver una sociedad donde eso se concrete. Sin embargo, a pesar de que Martin Luther King fue asesinado de manera extraña, siempre quedaron las dudas de que no fue un solo asesino, que no fue el señor James Earl solamente que lo mató, sino de que hubo una conspiración, porque no fue un asesinato aislado. También asesinaron a Malcolm X, también asesinaron a Kennedy, el asesinato de Kennedy, que también me lo quisieron poner como una persona aislada, pero a también a los dos Kennedy, primero a Robert, primero a John y después a Robert. O sea, uno y otro. Y todos tenían en común un discurso de reivindicación social y de verdaderamente hacer grande ese país, pero grande en derechos, grande en inclusión, no grande en imperio, no grande en abuso. Entonces, estas protestas lamentablemente se producen en un contexto donde la aglomeración de personas no es lo mejor en un país que tiene 102,000, casi 103,000 muertos. Vamos a redondearlo en 103,000. Y que si hay una aglomeración de personas producto de la forma en que se están muriendo por falta de inversión pública, hasta el extremo que la hija del alcalde de Nueva York está detenida por las protestas que hay contra George Floyd, por la muerte de George Floyd. Si nosotros tenemos esa situación, nosotros tenemos que ver que eso no es más que una condición social no redimida. En Estados Unidos hay una situación social no redimida que comenzó y explotó ahora con el hecho de que desmontaron el sistema de salud de Obama. El sistema de salud de Obama, el llamado Obamacare, que no era bueno tampoco, pero era un gran paso de avance, fue desmontado. Ese sistema fue desmontado y se decía que no tenía sentido, que tenía que buscarse cuestiones más eficientes, pero el eficiente era excluyente. Entonces, esa exclusión social de negros, sobre todo, de latinos, de los más pobres, ha generado este reverbero social, ha generado este avispero social, y es peligroso, vuelvo y repito,
porque lamentablemente por los números y por las estadísticas, lejos de aplanarse la curva, ellos están en un momento muy difícil que puede terminar con 200, 300 mil muertos. Ojo, ellos habían dicho que ellos podían llegar entre 100 a 200. Ya pasaron la barrera de los 100 simbólica y pueden llegar a los 200, sobre todo si producto de las políticas desacertadas, la gente se aglutina a protestar y la respuesta que hay es violenta, porque cuando usted dice, si siguen protestando, le vamos a tirar tiros, usted lo que está es echándole leña al fuego. Usted le está echando gasolina en vez de agua para apagarlo. Y hay que ver ese proceso, porque nosotros lo advertimos desde el primer momento y tenemos ya varios días hablando de lo que significaba la exclusión en ese país, la cantidad de muertos negros y pobres, y cuando vimos el abuso policial, también aquí lo advertimos. Y a nosotros nos duele lo que está pasando. Nadie quiere el desorden, nadie quiere una poblada, porque ese tipo de pobladas que pasan allá afectan la economía, afectan la calidad de vida de todos ellos, y allá es que viven la mayor cantidad de dominicanos y sobre todo somos pueblos hermanos. Lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos no quiere las pobladas en su país, pero las celebra muy bien cuando ocurren en otros países y son aprovechadas por ellos. Como pasó con la primavera árabe, que provocaron las pobladas y después utilizaron las pobladas para intervenir militarmente, como intervino Francia, como intervinieron las potencias occidentales en Libia y como intervinieron donde quiera que quisieron intervenir. Para eso utilizaron la primavera árabe. Provocaron las pobladas, supuestamente contra las dictaduras, supuestamente, y se llevaron a dos dictadores, a Ben Ali y al de Egipto, pero fue para justificar el asesinato que cometieron después contra Libia, porque es contra Libia que cometen el asesinato. Intervienen las fuerzas militares francesas que intervinieron en Libia, como intervinieron con una cantidad increíble de mercenarios, porque esa guerra la libraron mercenarios. Ahí las pobladas son buenas, allá no. Allí, como tú dices, Sergio, se está protestando no es solo contra la muerte de George Floyd, se está protestando contra la muerte de más de 100,000, señores, más de 100,000 norteamericanos, seres humanos, pobres, la mayoría de ellos, todos, casi todos de las más bajas, de las clases más explotadas de ese país. Esos son los que se han muerto, más de 100,000. La muerte de Floyd es la gota que colma, que llena, que rebosa el vaso. Es la gota que rebosa el vaso, porque es la injusticia cruda, descarnada. Un policía psicópata asesinando a un tipo, quebrándole prácticamente el cuello, asfixiándolo por el cuello, oprimiéndolo por el cuello. Esa no es más que la representación cruda, descarnada del asesinato, de la muerte, digamos, de la muerte de más de 100,000 gente, porque se desmontó el servicio de salud, se privatizó el servicio de salud, como están celebrando ahora la privatización de los viajes al espacio también. Sí, en medio de esto, en medio de esto, Saramago decía que, Saramago decía, una vez que estábamos, recuerdo, por allá por el 98, que usted lo mencionaba, que era más fácil llevar un hombre a la luna que llevar un plato de comida a los platos de los pobres. Y lamentablemente tenemos que en plena pandemia, en vez de haber aprendido algo, nosotros lo que estamos celebrando es precisamente la llegada del lanzamiento de un cohete al espacio del Cabo Cañaveral, y no que en ese país se le dio respuesta a un simple virus, porque no se le dio respuesta a un simple virus. Exactamente, así mismo. Mira,
Nos quedan algunos temas importantes, pero bueno, el tiempo se nos agotó, lamentablemente. Está la situación de alguna gente provocando o tratando de provocar la crisis económica, etcétera, muy preocupados algunos de la oposición. Falso, lo que está ocurriendo en la República Dominicana está ocurriendo en todas partes. Hay gente con miedo pero con dinero. Y esa gente con miedo y con dinero presiona la tasa de cambio. La presiona, pero eso es momentáneo. Tan pronto pase la situación del coronavirus, la situación económica de la República Dominicana, o más bien monetaria, porque no es económica. La República Dominicana tiene abastecimiento, todos los mercados están repletos de víveres, están repletos de frutas. Ese es el problema, profesor. Todos los supermercados y todos los mercados. Ese es el problema, que no ven las guaguas. Usted dice que no ven el 16 de febrero, ese es el problema. Ellos si vieran que no lo ven las condiciones. Andan buscando el 16 de febrero porque es lo único que pueden, que podría sacarlos del atolladero en que están, con las denuncias que se han hecho, denuncias muy serias, muy graves de lo que está ocurriendo en ese sector de la oposición, muy pero muy graves, que debían atenderla y que le deben explicaciones al pueblo dominicano. Le deben explicaciones al pueblo dominicano. Así como el gobierno ha sido transparente, así como está ahí el portal de transacciones gubernamentales, así como están ahí publicadas todas las transacciones, todas las que se han hecho durante el proceso de emergencia y antes de la emergencia también están todas publicadas ahí, así como está esa claridad meridiana, esa diafanidad. Así deberían ellos transparentar todo lo que les está cayendo encima, porque la que les está cayendo encima no es chiquita, la que les está cayendo encima moja y mucho. Deben aclararle al pueblo dominicano toda la tracamandaca que están haciendo, todo el tejemaneje que tienen adentro. Deben aclarárselo para que el pueblo sepa qué tipo de oposición es que tiene enfrente, para que el pueblo sepa qué tipo de gente es el que está ahí aposentada en esa oposición, que la vemos haciendo rebú en la Cámara de Diputados. Y Botello es mágico en eso. Un rebú, cada vez que pueden arman un rebú y ahora quieren asumir el tema de las AFP. De eso hablaremos también, pero hablaremos ya en otro, ojalá, porque el de hoy se nos agotó, Sergio. Hay más días que longaniza, así que tranquilo. Más días que longaniza, así que les esperamos aquí en ojalá, pero en el próximo ojalá, mañana. No nos dejen aquí porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes de las 7 de la mañana. Quédese con la mejor programación de la televisión dominicana, Canal 4 RT de Radio Televisión Dominicana. No se mueva ni un minuto.